hermano participante y a cada hermano que ha hecho lo posible por estar con todos nosotros para juntos alabar, bendecir el nombre de Dios y juntos aprender de su santa y bendita palabra. Es un placer para todos y cada uno de nosotros tener esta gran oportunidad a través de esta plataforma y estar unidos en diferentes lugares, diferentes naciones, diferentes nacionalidades de hermanos, pero todos con un solo propósito, que es de bendecir, honrar el nombre de Dios y juntos aprender de su santa y bendita palabra. El tema de esta tarde, pues ya lo tenemos en pantalla, lo puso el hermano, el crecimiento del siervo como miembro. Y para esto vamos a ir a la palabra de Dios para que a través de la palabra de Dios podamos aprender este tema, cómo es que como siervos podemos crecer como miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en particular todos y cada uno de nosotros. Y vamos a ir al primer libro de Crónicas, al capítulo 11. En el capítulo 11 del primer libro de Crónicas encontramos la historia de David cuando fue ungido como rey de Israel. Y aquí encontramos nosotros a David, a todo Israel, junto a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. O sea que esas fueron las palabras del pueblo hacia David. También dice el versículo 2, antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo, Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Estas fueron las palabras del pueblo hacia David. Todo el pueblo se juntaron, reconocieron que David, estando Saúl en el poder, en el reino, era David quien sacaba la guerra al pueblo y era David quien regresaba al pueblo completo, porque David no perdía batalla. Y en el versículo 3 encontramos, y vinieron todos los ancianos, dice Israel, al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces aquí miramos cómo el pueblo quiso a David, lo quería como rey, lo ungieron, fue ungido por Jehová, pero ellos estuvieron totalmente de acuerdo por lo que David hacía, por la actitud que David hacía, y también el pueblo reconocía que Jehová lo ungiría como rey sobre Israel. En versículo 4 encontramos, entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Por eso es que se llama de esa manera la ciudad de David, porque fue David quien tuvo esa conquista. Aunque ellos dijeron, no entrarás, David entró. Y entonces aquí miramos cómo David iba progresando, iba adelante como rey en la batalla, en la lucha, en la conquista. Versículo 6, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvía, subió el primero y fue hecho jefe. Y David dice, habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. De nuevo nos confirma que por eso se le llamó la ciudad de David, porque David fue que tuvo esa conquista. Y edificó, dice la ciudad, el versículo 8, alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Pero el versículo 9 es el versículo clave para el tema que nosotros ahora tenemos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, y David iba adelante y creciendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué crecía David?
El versículo tiene la respuesta, dice, y Jehová de los ejércitos estaba con él. O sea que David iba adelante y creciendo porque David se apegó a las normas de Dios, se apegó a Jehová de los ejércitos, y eso es lo que la palabra de Dios dice, que Jehová estaba con él. Por eso él iba avanzando, triunfando y creciendo. Y esto es muy importante para nosotros saber esto. ¿Cómo es que David crecía? David crecía porque David fue conforme al corazón de Dios. Es lo que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Pero ¿qué hay de nosotros como siervos de Dios y ministros de Cristo? ¿Qué hacer para crecer? Como miembros. Respuesta, debemos estar conectados a la fuente de crecimiento. Para poder nosotros como siervos y miembros ir creciendo, nosotros debemos de estar conectados a la fuente de crecimiento, porque de no ser así, entonces nosotros no vamos a poder crecer. Porque David estaba conectado, el corazón de David era conforme al corazón de Dios, y por eso es que la palabra de Dios confirma que Jehová de los ejércitos estaba con él. Vámonos a Primera de Corintios, al capítulo 3. Primera de Corintios, el capítulo 3. Debemos de estar conectados a la fuente de crecimiento para nosotros poder crecer, siervos como miembros, poder crecer. Capítulo 3, versículo 1 al 9 de Primera Corintios dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí había un problema. Había un problema porque el apóstol Pablo viene de visita a esta congregación y no pudo hablar a la congregación como carnales, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, porque había un problema de crecimiento. Os di a beber leche, dice, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. O sea, andaba esta iglesia como cualquier persona del mundo. ¿Y cuál era el problema que había en esta iglesia de Corintios? Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? O sea que aquí había problemas, habían celos, habían contiendas, había casi división, porque el uno decía que era miembro de Pablo, el otro decía que era miembro de Apolo. Entonces, Pablo viene y les dice, no puedo darles alimento sólido, tengo que de nuevo volverles a dar leche, porque soy niños. No había crecimiento en esta congregación. Versículo 5, ¿qué pues? Es Pablo. ¿Y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6, muy importante para nosotros. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que estos hermanos estaban optando por uno ser seguidores de Pablo, otros ser seguidores de Apolo, sin antes darse cuenta que el crecimiento quien lo da es Dios. En la congregación local el crecimiento no lo da el Mister Otero, no lo da Adolfo Martínez, no lo da Jonathan, no lo da ninguno de los miembros activos en la congregación y no activos. El crecimiento lo da Dios. Nosotros podemos cultivar, trabajar juntos, plantar, regar, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces nosotros tenemos que estar pegados, ligados a la fuente de crecimiento para de esa manera poder crecer. Así, versículo 7, que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí está el gran detalle. Entonces nosotros no vamos a ir a hacer
a querer agradar a los hombres. Nosotros de ninguna manera, nosotros tenemos que dar gracias a Dios por cada enseñanza, por cada mensaje, porque el mensaje viene de parte de Dios. Nosotros simplemente somos un instrumento usado por Dios, portavoces, para poder llevar a cabo esta obra. De esa manera Dios lo hace. Y el que planta, versículo 8, y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, el crecimiento que yo tengo que tener como siervo que soy, pero debo de crecer como miembro. Yo tengo que estar conectado a la fuente de crecimiento y ese crecimiento lo da Dios, pero yo tengo que dejarme guiar por Dios. Tengo que someterme a Dios. Tengo que dejar que sea Dios quien opere en mi vida a través del Espíritu Santo para de esa manera poder nosotros o mi persona como siervo de Cristo, de Dios, ministro de Cristo, crecer como miembro. Porque de otra manera no vamos a poder lograrlo. Entonces aquí encontramos nosotros que nosotros somos la oranza de Dios. Y si somos la labranza de Dios, nosotros pregunta, ¿qué nos enseña Cristo? Si nosotros somos la labranza de Dios, ¿qué nos enseña Cristo? Vámonos al capítulo 15 del Evangelio de Juan. Al capítulo 15 del Evangelio de Juan, y aquí Cristo nos enseña que nosotros somos la labranza de Dios. El apóstol Pablo nos enseña eso y Cristo nos lo confirma en el capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Esto nos dice Cristo. Él es la vid verdadera, Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar conectados a esa vid, porque de otra manera no vamos a poder crecer. Si estamos desconectados de esa vid verdadera, nosotros no vamos a poder crecer como miembros, porque eso es lo que Cristo nos enseña en estos 5 versículos que vamos a leer. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Lo mismo que el apóstol Pablo dijo, que nosotros somos la labranza de Dios. Entonces, para nosotros poder crecer, tenemos que someternos a que Dios sea quien nos dé el crecimiento, pero nosotros tenemos que someternos a su voluntad. Todo pámpano, versículo 2, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. O sea que si hay crecimiento en nosotros, va a haber fruto. Pero si no hay crecimiento en una planta que nosotros plantemos, porque esa planta de repente la descuidamos, vinieron los espinos, los abrojos y la ahogaron, en esa planta no hubo fruto porque no pudo tener crecimiento, entonces ya no tuvo la capacidad de explorar y poder dar fruto. Y eso es lo que Cristo nos está enseñando, que nosotros debemos estar conectados y sometidos y dispuestos a crecer y a dar fruto para que Dios, como labranza suya que somos, Él no nos va a quitar, sino que nos va a limpiar. Cada día más nos va a ir limpiando más para que nosotros sigamos dando más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Versículo 3. Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ahí está la clave. Si nosotros no estamos conectados a la fuente del crecimiento, a esa vid verdadera, nosotros no vamos a crecer, mucho menos vamos a dar fruto. Y el versículo 5 es clave para esta clase, para que nosotros nos demos cuenta la necesidad como siervos, como miembros, que necesitamos crecer, la necesidad que tenemos de estar ligados a Cristo. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí, nada
podéis hacer. O sea que si yo me apego a mi hermano Tomás, a mi hermano Víctor, para yo querer crecer, es una equivocación mía de mi parte. Es una equivocación mía y no voy a crecer, mucho menos dar fruto. Nosotros somos la oranza de Dios todos y cada uno de nosotros en particular, y nosotros lo que tenemos que hacer es someternos a la voluntad de Dios para que el Padre sea quien vaya limpiándonos cada día y nos conserve en esa vid que es Cristo, en esa vid verdadera, y de esa manera no seamos cortados y echados al fuego, porque con eso es lo que termina la palabra de Dios. Pero vamos a seguir adelante para poder terminar este tema. Vamos a ir un poco rápido, de manera que para crecer como miembros debemos de estar ligados a Cristo. Para crecer como miembros debemos de estar ligados a Cristo. Volvamos a Primera de Corintios. Vamos al capítulo 12 de Primera de Corintios. Para crecer como miembros nosotros tenemos que estar ligados a Cristo, porque Cristo dice en el versículo 5 del capítulo 15 del Evangelio de Juan que hemos leído, porque separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. O sea que es imposible buscar por otras maneras el crecimiento como siervos, como miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios nuevamente. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí se confirma lo que Cristo dice en el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego Cristo dice, y vosotros sois los pámpanos. Sea que somos miembros del cuerpo de Cristo. Si nosotros queremos crecer, tenemos que estar ligados a Cristo, porque esa es la fuente del crecimiento como miembros, para ser miembros activos y ser de buen agrado a nuestro Dios. Vosotros pues, versículo 27, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Y qué hace Dios? Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién puso en la iglesia? ¿Quién es el que pone en la iglesia? ¿Quién es el que añade a la iglesia? Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Toda esta organización que en la iglesia hay, uno es maestro, otro es anciano, otro es un miembro activo, líder, el que sirve, el que barre, el que trapea, el que cualquier actividad que en la iglesia se haga, somos todos miembros del cuerpo de Cristo en particular, cada uno de nosotros. Y cualquier actividad que nosotros nos sometamos para hacer, este es parte de nuestra inteligencia para nosotros poder crecer. Porque de esa manera tenemos la aprobación de Dios, porque nosotros estamos poniéndonos a la voluntad de Dios para que Él nos use en el área en que quiere usarnos. Porque no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser ancianos, no todos vamos a ser diáconos en la congregación, en la iglesia. Él, porque los dones los da Dios a través del Espíritu Santo y es Él quien lo hace. El deber de los miembros. ¿Cuál es el deber de los miembros entonces? Aquí mismo en el capítulo 12, versículo 25 y 26. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ese es el deber como congregación, como iglesia, como miembros, todos y cada uno de nosotros en particular, miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Esa es la encomienda que tenemos de parte de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer de manera, versículo 26,
que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esa debería de ser la actitud y debe de ser la actitud de todos nosotros. Que si a un hermano lo halagan por una buena clase, por un buen sermón, por una buena actividad que llevó a cabo en la congregación, no solo de enseñanza, sino de colaboración en la construcción, en la limpieza, en cualquier área, en ayudar a los hermanos, en darle raya al que no tiene, de esta manera venir y agradar, honrar a ese hermano por lo que hace y sentirnos honrados todos nosotros, porque él es miembro del cuerpo de Cristo. Y entonces eso es lo que la palabra de Dios nos insta y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, preocuparnos por nuestros hermanos. Versículo 2, capítulo 2 de Primera de Pedro. Pregunta, ¿qué hacer nosotros para crecer? ¿Qué hacer? Si Dios es el que da el crecimiento, entonces, ¿qué hacer nosotros para crecer? ¿Qué podemos hacer nosotros para crecer? Entonces tenemos que poner también nosotros de nuestra parte para que Dios sea glorificado en nuestra vida. Tenemos que nosotros, Dios es el que da el crecimiento, como dijo el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios, lo da Dios. Ahora, ¿qué nos dice Primera de Pedro? Capítulo 2, versículo 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, que dice el versículo 2, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para poder crecer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. El crecimiento lo da Dios, pero nosotros tenemos que desear, como esos niños recién nacidos. Los niños recién nacidos son indefensos, son inocentes, pero ellos logran su propósito. ¿Cómo logran su propósito ellos para poder recibir esa leche materna que la madre le da de sus pechos a los niños? Lloran, se ponen activos, en actividad, a llorar hasta que logran el propósito. Y eso es lo que la palabra de Dios a nosotros nos insta y eso es lo que nosotros tenemos y debemos de hacer. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ese es uno de los grandes cuidados que tenemos que tener. Porque hay niños que no son crecidos o no crecen con el pecho, con la leche materna de la mamá, sino que estos niños les dan una teta, les dan una leche en particular, cualquier leche o de manera, muchas veces no hay el dinero suficiente para comprar la leche que el médico recomienda para este niño y se le da una leche de la más barata, una leche que va adulterada. Este niño no crece. Este niño lo que adquiere es desnutrición, adquiere parásitos en su estómago y todo esto. Y no hay crecimiento porque es una leche no adecuada. Es una leche que no es la que el doctor está recomendando. Entonces, a nosotros como cristianos, como siervos, como miembros, nos sucede lo mismo, que nosotros tenemos que darnos cuenta si la palabra que estamos escuchando o al predicador o al maestro o la radio o la televisión, porque para todo eso somos buenos para escuchar y no es malo, porque la palabra de Dios nos dice oírlo todo, pero retener lo bueno, pero muchas veces no retenemos lo bueno, pero retenemos lo que nos va a dañar, porque ese es el propósito de Satanás para que nosotros no crezcamos. Entonces hay enseñanzas que no van de acuerdo a la sana doctrina de la palabra de Dios y esta es palabra adulterada, leche adulterada espiritualmente, y si nosotros eso es lo que estamos consumiendo, nosotros no estamos consumiendo la que nos receta Dios a través de su palabra. Entonces no vamos a crecer, no vamos a tener crecimiento, al contrario, nos vamos a empedernir, nos vamos a desnutrir.
espiritualmente, igual que estos niños que no se les da la leche materna, sino que se les da una leche barata, que no se les da ni siquiera la que el doctor recomienda. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer y poner de nuestra parte, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis, dice. ¿Para qué es que vamos a crecer? Para salvación. Para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Muy importante lo que la palabra de Dios nos enseña. Preguntas importantes para nosotros. Preguntas importantes para nosotros. ¿En qué tenemos que crecer? ¿En qué tenemos que crecer? Eso es muy importante porque siempre hablamos del crecimiento, que necesitamos crecer, que necesitamos dar frutos, pero ¿en qué tenemos que crecer? ¿En qué área? ¿En qué? Vámonos a la palabra de Dios y aquí nos vamos a dar cuenta en qué tenemos que crecer. Capítulo 15, Primera de Corintios. Esta carta es muy profunda, muy rica en enseñanzas, porque el apóstol Pablo fue un hombre que se preocupó por la sana doctrina, por la enseñanza, para el crecimiento espiritual. Capítulo 15, Primera de Corintios, versículo 58. Aquí nos vamos a dar cuenta en la primera área en que nosotros tenemos que crecer. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Qué dicen? Creciendo en la obra del Señor. Es lo primero que tenemos que nosotros hacer, crecer en la obra del Señor. Creciendo, dice, en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, debe de ser el anhelo de todo siervo, querer tener ese crecimiento como miembro en la obra del Señor, para comenzar. Tenemos que estar creciendo en la obra del Señor, dándonos cuenta que en el trabajo del Señor nada no es en vano. Lo que nosotros hagamos para el Señor, nosotros vamos a tener amplia y grande recompensa. Creciendo en la obra del Señor. ¿En qué más tenemos que crecer? Segunda de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. ¿En qué más tenemos que crecer? Ya dijimos lo primero, creciendo en la obra del Señor. Capítulo 10 de Segunda de Corintios, versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. El apóstol Pablo dando estos consejos. El apóstol Pablo dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. O sea que, ¿qué nos está dando a entender el apóstol Pablo aquí? Que yo como siervo, como miembro del cuerpo de Cristo, yo no tengo que saludar con el sombrero del hermano Tomás, ya que el hermano Tomás pone una foto con sombrero. No tengo que saludar yo con sombrero ajeno. Sí. Porque eso es lo que el apóstol Pablo dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. ¿Por qué? Porque si otro hermano hace una buena labor, es Dios quien le ha dado ese don para que lo haga. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo y qué hacían ellos como siervos, como miembros? Sino que esperamos, dice que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Qué es otra del área en la que tenemos que crecer? En la fe. Porque en eso es lo que ellos se glorían y se gozaban en que la fe de los hermanos estuviera creciendo. Por eso dice, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Entonces, lo primero es crecer en la obra del Señor, luego crecer en nuestra fe. ¿Qué más podemos aprender? Vámonos a Colosenses. Vámonos a Colosenses. ¿En qué más tenemos que crecer? ¿En qué otra área tenemos que crecer?
como miembros del cuerpo de Cristo, como siervos de Dios, ministros de Cristo, y cómo es que vamos a crecer como miembros. Colosenses, capítulo 2, versículo 19. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando aquí a los hermanos en Colosa. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Creciendo como en la obra del Señor, creciendo en fe y ahora creciendo con el crecimiento que da Dios. O sea que nosotros no vamos a crecer por lo que yo vaya a un colegio, por lo que yo vaya a un instituto, por lo que yo vaya a una universidad, sino que vamos a crecer con este crecimiento que da Dios, dándole lugar a Dios. De esa manera nosotros vamos a crecer con el crecimiento que da Dios. ¿Qué más? Primera Tesalonicenses, capítulo 3. ¿En qué otra área tenemos que crecer? Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Muy importante, creciendo en amor, porque muchas veces nos reunimos o podemos tener muchos años dentro de la congregación, pero en nosotros no ha crecido el amor. Nosotros estamos tal y como llegamos, y ese amor no lo podemos demostrar, ese amor no lo podemos aplicar, ese amor nosotros no podemos trabajar en él porque no hemos crecido en ese amor. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice a los hermanos en Tesalónica, dice, y el Señor os haga crecer. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. Por eso el apóstol dice que el Señor os haga crecer y abundar en amor, o sea, que haya en abundancia. Y de esta manera vamos a nosotros a convencer que lo que dice el salmista, Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque muchas veces podemos estar juntos, pero el amor está lejos de nosotros y no va a haber armonía. Puede ser una reunión regular de la congregación o reuniones que hacemos como las que estamos haciendo ahorita acá, nosotros que nos reunimos de 6 a 10 congregaciones, pero si no hay amor, no va a haber armonía. Nosotros siempre vamos a estar sentados como grupito de la iglesia de Manplace que somos, pero no vamos a tener la facilidad de palabras para poder entrar en diálogo con otros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos crecido en ese amor. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos, dicen nosotros, para con vosotros. Sea que los hermanos, el apóstol Pablo y sus consiervos, ellos estaban enseñando, pero también lo estaban aplicando a sus propias vidas. Entonces tenemos aquí nosotros que tenemos que nosotros crecer en la obra del Señor, luego creciendo en fe, luego en el crecimiento que da Dios y luego crecer en el amor y abundar. Conclusión, vamos a conclusión a segunda de Pedro. Y aquí vamos a concluir en segunda de Pedro. Segunda de Pedro, vamos a mirar un versículo, 2 versículos, y aquí vamos a terminar. Vamos a dar conclusión y ya vamos a dar lugar a nuestro hermano Tomás para si hay comentarios, pues, o preguntas, para que el hermano dé la oportunidad para que se puedan llevar a cabo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18, y aquí vamos a concluir, 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo
de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo que el apóstol Pedro nos aconseja, crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento. Muy importante que nosotros tengamos este crecimiento en la gracia de Dios y en el conocimiento. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué pereció la antigua Israel de acuerdo a Oseas? Porque le faltó conocimiento. Y si nosotros no crecemos en la gracia del Señor, ni en el conocimiento, también nosotros vamos a ser arrastrados por enseñanzas que no son de la sana doctrina. Vamos a escuchar lo que al oído nos agrada y entonces no vamos a crecer como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, en vez de ser cultivados y ser labrados por Dios para crecimientos, vamos a ser cortados, porque todo árbol que no da fruto, dice la palabra de Dios, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles para ser cortado y echado al fuego. Que el Señor los bendiga por medio de su santa y bendita palabra. Muchas gracias, hermano. Gracias por la lección esta noche. Así que si hay breves comentarios, pueden tener. Nuestro hermano Juan Flores tiene ya la dirección, la opinión esta tarde. Bueno, en lo personal, hermano, excelente lección. Sobre todo ha enfocado, ¿no? La necesidad de crecer y sobre todo, ¿no? En qué áreas debemos de crecer. Entonces, la Biblia nos habla, pues, ¿no? En distintas áreas en las que podemos crecer espiritualmente, crecer en la gracia, crecer en la fe, crecer en la obra del Señor que mencionó, tan importante. Entonces, lo importante y esencial es que los siervos de Dios debemos estar creciendo, que haya evidencia, ¿no? De frutos, ¿no? Que produce, que viene a estar conectado con la vid, como enfatizó, ¿no? Porque si no estamos conectados, ¿no? Unidos a la vid, al tronco principal de la vid, pues no será imposible, pues, crecer, ¿no? Entonces, no podemos crecer sin Dios, nada somos. Así que eso es importante. Y gracias, hermano. Amén. Ok, nuestro hermano William tiene la alabanza, creo. ¿Tiene ahí comentarios? Hermano William. El Hermano hermano William, no le William, escuchamos. él se ha estado perdiendo, se le está yendo la señal al hermano William, porque yo lo estoy admitiendo otra vez. Se va de la sala y vuelve a regresar. Sí, sí, sí. Hermano Víctor, usted no dirige la alabanza, porque tiene dificultades con el hermano William. Bueno.